A ver. Bueno, yo creo que han echado unas de pasada lo que es el rotacional que les había dicho, que el martes habíamos visto, ¿no? El rotacional. Ahora vamos a ver su aplicación, pues, ¿no? Ok. Entonces, en la anterior clase lo que habíamos visto era el rotacional de un campo vectorial. ¿Ok? Bueno, lo principal es que ese rotacional está asociado a una superficie cerrada por un camino cerrado, ¿no ve? Por, por una integral de línea cerrada. Entonces, como el rotacional es un vector, entonces como es un vector, obviamente en forma general tiene las componentes en los tres ejes ortogonales, ¿no ven? Ya sean en coordenadas rectangulares, en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. ¿Perfecto? Entonces, en forma generalizada habíamos dicho que se puede escribir de esta forma y el fondo del concepto del rotacional es prácticamente ese límite, ¿no? Por ejemplo, si solamente analizando en la componente A1, solamente realizando el análisis en la componente 1, tenemos que el concepto del rotacional en la componente A1 va a ser igual al límite cuando delta S1 tiende a cero de qué? De la integral de línea cerrada f punto de L, ¿no? F es un campo vectorial partido por la variación de superficie o delta S1. ¿Ok? Entonces, lo que habíamos dicho es que esta superficie está relacionada con esto. Si esta superficie tiende a cero, también va a tender este camino cerrado a cero, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es el concepto que habíamos indicado. Obviamente, si eso pasa en una componente, en la otra componente A2 también va a pasar lo mismo y en la A3 también. ¿Ok? Entonces, también recordarles que DL tiene una dirección de integración, ¿no ven? Un sentido de integración. ¿En qué sentido vamos a integrar? Entonces, esta superficie delta S1 está encesado por el camino cesado que describe L, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el rotacional habíamos definido como que los dedos tienen que girar en la dirección de sentido de integración o rotación y el pulgar de la mano derecha era la dirección del vector rotacional, ¿no ves? Como en este caso, ¿sí? A1 rotacional de L, ¿ok? En esta dirección. Si hacen la regla de la mano derecha, van a girar los dedos en la dirección del sentido de integración y la dirección del vector rotacional en la dirección A1 nos va a dar esto. Obviamente tiene que ser normal a la superficie, ¿no? Normal a la superficie que encierra el camino cerrado. ¿Ok? Entonces un poco habíamos demostrado, ¿no? En vez de poner un círculo, habíamos puesto un rectángulo y al final habíamos concluido de que el rotacional en sus términos generalizados simplemente era un producto vectorial cruz, ¿no es cierto? Un producto vectorial. ¿Ok? Entonces, al final lo que habíamos llegado a concluir es que el rotacional de F simplemente era un producto cruz de dos vectores. Y eso lo demostraba, porque esto hemos demostrado cómo llegar a esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Hasta ahí habíamos llegado.
Y a ver, ¿qué más? Veremos alguna aplicación, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé si cuál de los ejemplos nos convendría. Por ejemplo, esto, ¿ya? El 2.6. El 2.6. ¿Qué dice el 2.6? Me indica encontrar el rotacional del campo magnético, tanto dentro como fuera del alambre recto y largo que transporta una corriente estable I en la figura 1.16. Entonces me está indicando que debo encontrar el campo magnético, el rotacional del campo magnético B, tanto dentro como fuera del alambre recto y largo, que transporta obviamente una corriente continua I, según la figura 1.16. 1.16 dice. Entonces nos vamos a la figura 1.16. ¿Cuál es esa figura 1.16? A ver, ¿dónde estamos? Figura 1.16. Figura 1.16 está en la página 21, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Figura 1.16, estamos en la página 21. Entonces, esto se trata, ¿no? Un conductor largo de sección determinada, calcular el rotacional del campo magnético, tanto como dentro como fuera, nos dice, ¿no? Dentro el comportamiento es de esta manera, es directamente proporcional, es una recta, ¿no? Y fuera es inversamente proporcional a ρ, vale decir, tiene un comportamiento hiperbólico, ¿ok? Entonces lo que nos están indicando es sacar el rotacional de este. Simplemente vamos a hacer esto, ya ustedes pueden hacer esto después, ¿ok? Entonces hacemos el rotacional de este campo magnético, ¿ok? Acuérdense la formulita por si acaso, ¿no? Entonces nos vamos. Por si acaso la formulita mu sub 0 por I sobre 2pi al cuadrado por ρ, ¿ve? Por ρ. Entonces nos vamos donde estuvimos. Ok, aquí. Entonces nos está indicando que debemos hallar el rotacional de los campos magnéticos tanto dentro como fuera del alambre largo que transporta la corriente estable I de la figura 1.16 que hemos visto. Entonces sabemos la fórmula de B, ¿no? Que era IB era, ¿en qué dirección tenía B, muchachos? ¿Qué dirección tenía B? Dirección de phi. Eso, dirección de pi. Para un determinado ρ, B es constante de phi de 0 hasta 2pi para toda la vuelta, ¿no es cierto? Ok. Entonces hallamos el rotacional de B, que se tiene de 2.35 dentro del alambre. O sea, primero haremos dentro del alambre, veremos. Y después ya el de fuera, prácticamente el escenario lo mismo. Entonces, simplemente si queremos sacar el rotacional, habíamos dicho, es simplemente el producto cruz de dos vectores, ¿no ve? De dos vectores. ¿Cuáles eran esos dos vectores? El operador nabla y obviamente el vector canónico, ¿no ve? Y el producto cruz del operador nabla y el campo magnético. Si pueden observar el campo magnético, ¿en qué sistema de coordenadas está, muchachos? Coordenadas cilíndricas, ingeniero. ¿En qué sistema?
cilíndricas. ¿Qué dices? ¿Cómo te llamas tú? Tu Valladares, apellido. Valladares. Vaya, ahorita vamos a abrir nuestro archivito. A ver, Valladares. 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 Ok. Bueno, entonces como su compañero indica, si se han podido observar, la formulita que hemos visto está en coordenadas cilíndricas, porque está en función de ρ, en función de z y en función de phi. ¿Ok? Entonces, obviamente, el rotacional de dos vectores, o mejor dicho, el rotacional de un vector, tenemos que utilizar tenemos que utilizar la expresión en coordenadas cilíndricas, ¿no es cierto? Nosotros obviamente, a ver, no sé si hemos puesto, no está. Tenemos pero las coordenadas generalizadas. Reemplazando ahí todos los H1, H2, H3, obtenemos las coordenadas cilíndricas, ¿no ve? Pero simplemente habíamos obtenido para las coordenadas rectangulares, que era de esta forma, ¿no? Entonces, pero en coordenadas cilíndricas, básicamente vamos a tener, aquí ya lo ha reemplazado, ¿no? Aquí ya lo ha reemplazado. Pero sin embargo, el rotacional, por ejemplo, el rotacional del campo B, obviamente no hay que perder de vista, B es un vector, ¿no? Que tiene por lo general en los tres componentes. Entonces, para el rotacional, habíamos dicho la primera, por ejemplo, en coordenadas rectangulares es a x, a y, a z, pero en coordenadas cilíndricas, si se fijan, es 1 sobre rho, mejor dicho, a sub rho sobre rho, y el otro eje es a sub phi, son los ejes, ¿no? Luego tenemos el a sub z sobre rho. ¿Ok? Entonces no es como en rectangulares a x, a y, a z, ¿no? En cilíndricas a sub rho sobre rho, a phi, a sub z sobre rho. Y los segundos componentes directamente son la variación de rho, la variación con respecto de rho, con respecto de phi, con respecto de z. Entonces esto será la variación con respecto de rho, con respecto de rho, la variación con respecto de phi, y la variación con respecto de z, ¿no es cierto? Con respecto de z. Y en el tercera fila se coloca las componentes del vector B, que sería B sub 1 o B sub, en realidad B sub rho, y aquí es rho multiplicado por rho multiplicado por B sub phi y B sub z. ¿Ok? En los tres ejes. B sub rho, rho por B sub phi, B sub z. Entonces eso es en coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas. Entonces simplemente aplicamos esto para el campo magnético B, ¿no? Como B está en coordenadas cilíndricas y aplicamos el producto cruz en coordenadas cilíndricas. Entonces aquí está a sub rho sobre rho,
A sub phi sobre A sub phi, en el otro eje A sub z sobre rho. En la segunda fila tenemos la variación con respecto de rho, variación con respecto de phi, la variación con respecto de z. Y aquí abajo ya, un poquito ya viendo, ¿no? Sabemos que B solamente tiene componente en dónde. Componente en dónde tiene, muchachos, B, el campo magnético en este nuestro caso. En phi. Solo en phi, ¿eh? ¿Ok? Solo en phi tiene componente. Entonces vale decir que B sub rho es 0, la componente, en realidad aquí va a ser A sub rho, ¿no? A sub rho por B sub rho más A sub phi por B sub phi y más A sub z bz. Entonces, según la fórmula que tenemos, lo que hemos visto, el campo solo varía en la dirección de phi, y esto es 0 y esta componente también es 0, ¿ok? Entonces, sabíamos que B sub phi en el interior del conductor era, ¿qué era? Muchachos, a ver, díctenme. ¿Qué dicen, muchachos? Mu sub 0 por I sobre... Mu sub 0 por corriente. Sí. Sobre 2pi. Al cuadrado. Al cuadrado. Por rho. No, ok. Esa era la fórmula, ¿no es cierto? Ok. Entonces, como esto nos dice que simplemente varía en función de phi, estas dos son igual a 0. Listo. Y reemplazamos aquí, ¿no? Reemplazamos aquí. Entonces, 0, rho por B sub phi, mu sub 0, y sub 0, 2pi a al cuadrado. Aquí cito por si acaso le falta el rho. ¿No es cierto? Porque aquí le falta el rho. Esto es rho. ¿Por qué está multiplicado? Si se fijan, rho por B sub phi. Y B sub phi es todo esto. ¿Ya? Entonces, hacemos esa operación, ¿no? Hacemos esta operación. Entonces, en el eje ¿habrá componente, muchachos, o no? ¿Podrías repetir eso, por favor? El rotacional de B tendrá componente en la dirección A sub rho, viendo la matriz. No, y No. solo tiene componente No. en Z. Ok. No, porque si se fijan, esta fórmula no es función de rho, ¿no ve? Mejor dicho, no es que no es función de rho. Prácticamente, a ver, ¿cómo les explico? En la componente o en la dirección A sub rho, va a ser esto por esto menos esto por esto. ¿No ve? ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
esto no es función de z. Para que pueda variar en función de z, esto va a ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ninguna variable z aquí. Para este operador, básicamente esto es una constante, ¿no ve? Entonces la variación con respecto de z va a ser 0. Entonces la componente en la A sub zo va a ser 0. Ahora en la componente phi, ¿tendrá la componente en phi, muchachos, el rotacional de B? No, Inge. No. No, Inge. Tampoco, ¿no? ¿Por qué? Hacemos un cruce, ¿no? Hacemos la operación de determinante. Entonces simplemente esto por esto por esto, menos esto por esto. Entonces es 0, ¿no? 0. Entonces la componente A sub phi también es 0. Entonces nos vamos a la otra componente. La componente A sub z. ¿Ok? Opa. A sub z. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, esto va a ser esto por esto menos esto por esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, la variación con respecto de ρ, aquí hay un ρ, aquí hay un ρ. Entonces, simplemente hacemos la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? Entonces, la componente A sub z sobre ρ va a ser la derivada con respecto de ρ de todo este término, ¿ok? Entonces, hacemos la derivada, ¿no? ¿Cuánto va a ser la derivada de esto? En realidad, aquí es al cuadrado, por si acaso, ¿no? Por lo que hemos dicho, aquí el ρ le falta ρ cuadrado. ¿Ok? Ρ cuadrado. Entonces simplemente derivamos esto, ¿no? ¿Qué va a ser la derivada de eso? 2ρ por toda esa constante, ¿no? Por toda esta constante. ¿Ok? Entonces, este 2 se va a ir con este 2 y ρ con este ρ se va a ir y solamente me va a quedar mu sub 0 por i 2pi al cuadrado. ¿Ok? En realidad este 2 se va también, ¿no? Esto con esto. Entonces, el vector rotacional de B simplemente tiene una componente en la AZ que está dado por la expresión mu sub 0 i sobre pi al cuadrado. ¿Entendido, muchachos, o no? Está claro, ¿no? ¿Qué dicen, estimados estudiantes? Está claro, Inge. Ok, perfecto. Bueno, entonces hasta ahí tenemos definido qué es el rotacional. Entonces no se olviden el concepto, ¿no? La anterior semana, mejor dicho el martes, hemos dicho una y otra vez qué es el concepto. ¿Ok? Ahora veamos el teorema de Stokes. El teorema de Stokes. Dice, si yo tengo una función vectorial bien definida, obviamente esa función vectorial es función espacial y temporal, que está ubicada en el espacio y en el tiempo, entonces dice la identidad integral es válida para cada línea cerrada L en la región, si S es la superficie limitada por L. Seguimos con eso, con ese enfoque, ¿no? Entonces dice, esto es igual, eso es igual, siempre y cuando, ¿qué dice? Que esta L
mejor dicho, esta superficie está cesada por este L, o está limitada por este camino cesado, por eso es una integral cesada, ¿no es cierto? Es una integral cesada, ¿ok? Entonces, vuelvo a reiterar, esta igualdad es válida siempre y cuando que esta superficie es limitada por este camino cesado. ¿Perfecto? Ok. Entonces, un poquito vayamos a demostrar ello. ¿Ok? Bueno, a ver, para su demostración dice, supóngase que S es arbitraria, es una superficie arbitraria, ¿ya? Que podemos dividirla en un número de n grande de elementos de superficie. Entonces, imagínense esta superficie. Abierta, obviamente, ¿no? Siempre no tienes que perder en este teorema de Stokes nos dice una integral de línea cesada y una integral de superficie abierta. Entonces, ahí tenemos que ir a enfocarnos, ¿no es cierto? Entonces, el camino cesado será pues, todo el perímetro de la superficie, ¿no? Por eso dice L. Y la superficie, obviamente, es la encesada por L. La superficie encesada por L. Ahora, lo que nos plantea para darle la demostración es que podamos dividir esta superficie en varios pedacitos, en unos diferenciales de S, como dice aquí, en unos diferenciales de S. Entonces, si yo fracciono toda esta superficie en pequeños pedacitos, obviamente eso va a ser una integral, ¿no ve? Va a ser una integral. O básicamente pongamos una sumatoria de todos estos rectángulos que estoy dividiendo. Como son chiquititos, puede ser rectángulos redondos, va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlos, toda la superficie, en muchas superficies pequeñitas, en diferenciales de superficie. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, y por final, esta integral, ¿qué va a ser? Porque esta integral es la superficie total. Entonces, es ahí, si vamos a dividirlo, toda la superficie va a ser la integral cesada de línea LI, f punto de L, que sería un solo rectangulito, ¿no ve? Un solo rectángulo. ¿Ok? Y obviamente, esos rectángulos hay que sumarlos, pues, ¿no ve? Desde 1 hasta n. ¿En cuántos los he dividido toda la superficie? ¿Ok? Entonces, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la integral de cesada de línea de punto de L simplemente va a ser esta integral total, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? ¿Cómo vamos a demostrar eso? Entonces, ¿qué dice? Para delta SI suficientemente pequeña, si se suma, en realidad aquí lo que estamos haciendo es sumando estamos integrando las longitudes, ¿no? ¿Sí? Estamos sumando las longitudes. O sea, cuando hacemos una integral es una suma de este lado más este lado más este lado más este lado. Eso es esta integralcita. Ahora sumamos todos los n rectángulos, ¿no? Y el total va a ser esto. ¿Ok? Entonces, al hacer esa sumatoria o esas integrales, si se dan cuenta, yo voy a integrar en este sentido. Si nos damos cuenta nomás en estos dos adyacentes, ¿qué va a pasar? Entonces yo integro en este lado, y yo integro en este lado, y los voy a sumar, ¿no ve? Porque es una sumatoria. Entonces, ¿qué va a quedar? Estos dos lados
uno está yendo en este sentido y el otro en este sentido. Entonces se van a simplificar, ¿no ven? Se van a simplificar estos caminos que coinciden. Entonces, haciendo la misma analogía, todos los caminos internos a la superficie se van a simplificar. Lo único que va a quedar es todo el perímetro. ¿Ok? Lo único que va a quedar es todo el perímetro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda esta suma simplemente me resulta la integral de línea cesada f punto de L. Vale decir, sobre toda esta superficie. ¿Ok? Listo. Entonces, si hago esas integrales y lo sumo, me va a resultar esto. Y por definición del rotacional, sabemos que el rotacional, ¿qué es? Habíamos definido el rotacional como un límite, ¿no es cierto? Como un límite. ¿Cuál era el límite? Este. ¿Ok? Entonces, si se han dado cuenta, lo que hemos integrado es esta parte. ¿Sí? La integral de línea cesada f punto de L, podemos despejarlo e igualarlo al rotacional de f por una delta superficie. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí estamos. Entonces, la integral cesada de línea f punto de L va a ser igual al rotacional de f por delta SI. ¿Ok? Delta SI. ¿Listo? Entonces, ya hemos expresado de dónde viene esto, ¿no? Este lado, para un poquito demostrar, habíamos dicho que esa superficie los vamos a dividir en 1000 pedazos, o de I igual a 1 hasta I, mejor dicho, de N igual a 1 hasta N, y sumo todos los rectangulitos, simplemente al final me va a quedar el perímetro exterior. ¿Listo? Listo. Entonces, ahí ya tenemos esta expresión es igual a esto. Ahora, por definición del rotacional, hacemos esta igualdad, ¿no es cierto? Hacemos esta igualdad. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es? Si estamos sumando todas las superficies, ¿no es cierto? Esta sumatoria de I igual a 1 hasta N, delta SI, o sea, todas las superficies chiquitas estamos sumando. Entonces, si voy a sumar todas las superficies chiquitas, me va a quedar toda la superficie, ¿no ve? Toda la superficie. Entonces, simplemente yo este límite puedo expresar como una superficie abierta de rotacional de F punto ds. ¿Por qué ds? Porque lo estoy llevando al límite y además, en vez de este límite, estoy reemplazando por la integral, ¿no? Cuando ya hablamos en términos de integral o diferencial, hablamos de elementos diferenciales. Entonces, prácticamente todo este término sería equivalente a este. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, ya hemos llegado a demostrar esta expresión, ¿no es cierto? Ya hemos llegado a demostrar esta expresión, que la integral de la superficie cesada del vector rotacional del campo vectorial F, punto ds es igual a la integral cesada de línea F punto d. ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Hay alguna duda con respecto de lo que se les ha dicho? ¿Qué dices, Humberto Rocha Mercado? ¿Está entendido o no
el concepto del teorema de Stokes. Humberto Zocha parece que se ha ido a dormir, ¿eh? ¿Qué dice Humberto? A ver, alguien que esté despierto, ¿eh? Alguien que esté despierto. ¿Qué dices, Julio César Cuevas? Julio César Canán Cuevas, ¿no? ¿Qué dices? ¿Has entendido o no el teorema de Stokes? ¿Qué dice Julio César? Algo está pasando, ¿no? Que no quieren hablar, ¿eh? Travis Ruiz. Sí, está claro. Todo está claro. Wilder Choque Vargas. Sí, está bien, Inge. Ok. Entonces el teorema de Stokes simplemente es válido esto, vuelvo a reiterar, si es que esta superficie está circunscrita por este camino cesado, ¿no ve? O está contenido. O el camino cesado de esta integral cesada de línea está limita a esta superficie, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces un poco hemos demostrado de dónde viene y evidentemente hemos demostrado que esa igualdad es evidente por la demostración que hemos hecho. ¿Está claro, muchachos? Ahora hay una variante, ¿no? Hay una variante. Al igual que en la divergencia, si tenemos algún punto de singularidad o indefinición, lo que tenemos que hacer es generar una superficie o un camino cesado alrededor de esa indefinición. En la divergencia lo que habíamos hecho era generar una superficie, ¿no es cierto? Una superficie que excluya esa indefinición. En este caso, lo que vamos a hacer es excluir esa indefinición a través de una integral de línea, o camino cesado. Aquí estamos asumiendo que dentro de este camino cesado hay una indefinición o singularidad. Entonces, lo que hacemos simplemente generamos un camino cesado, otro camino cesado y listo. Porque cuando integremos todo lo que es la longitud de la superficie, aquí se van a ir, ¿no? Uno va a ir a integrarse en este lado y el otro en este lado, entonces estos se van a simplificar. Simplemente va a quedar, por ejemplo, esta L2, L3 y L1. ¿Ok? Entonces, L dice, cuando una superficie tenga, o cuando un camino cesado tenga una singularidad, simplemente va a ser el camino cesado, ¿qué va a ser? L1, L2, L3. L1, todo el contorno, L2, todo esto, y L3, todo esto. Obviamente esta longitud ya no contabilizamos, vuelvo a reiterarles, cuando integramos, como este camino se integra en esta dirección y por este lado al retornar por este lado, entonces van a simplificar. Simplemente va a quedar el resultado de la integral como la suma de L1, L2 y L3.
¿Ok? ¿Listo? Entonces, como dice aquí, ¿no? Como en el teorema de la divergencia, en 238, es necesario que el campo vectorial F, junto con sus primeras derivadas, sean continuas. Es necesario, dice, que este campo vectorial F, junto con sus primeras derivadas, sean continuas. Sean continuas. En caso contrario, que no sean continuas, se excluyen las discontinuidades o singularidades. ¿Ok? Las discontinuidades o singularidades, construyendo líneas cesadas alrededor de ellas, como en la figura 29b. Es lo que habíamos visto, ¿no? Voy a asumir que dentro de esta superficie hay una singularidad. Y también aquí, entonces, ¿qué hago? Genero un camino cesado. Genero un camino cesado. Y listo. Y recién integro. Obviamente tengo que integrar a través de L. La integral de línea total va a ser ¿qué? L1 más L2 más L3. ¿Ok? Eso es lo que nos dice aquí. En caso contrario, se deben excluir discontinuidades o singularidades, construyendo líneas cesadas alrededor de ellas, como en la figura 2.9. Para hacer que S esté limitado por la línea cesada L, entonces L obviamente va a ser L1 más L2 más L3, ¿no es cierto? ¿Ok? Son integrales de línea. Sin embargo, se recorren dos veces por las franjas de conexión, dice, se refiere a estas franjas de conexión, ¿no ve? Entonces, sin embargo, se recorre dos veces las franjas de conexión cuyas anchuras tienden a cero, como se muestra, de manera que se cancelan sus contribuciones integrales. O sea, cuando hagamos una integral, esas integrales de línea se van a simplificar. Como de costumbre, dice, el sentido positivo de ds debe concordar con el sentido de integración alrededor de L, de acuerdo con la regla de la mano derecha. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes. ¿Ok, muchachos? Entonces ahí tienen un ejercicio para distraerse, ¿no? Hay un ejercicio para distraerse, es simplemente demostrarlo. Si tengo un campo vectorial F de esta naturaleza, entonces dice, ilústrese la validez del teorema de Stokes. Entonces, para la próxima clase, tarea, muchachos, resuelvan eso. Ya está resuelto, ¿no? Simplemente es de pasarlo y listo. ¿Ok? Bueno, continuando. Ya hemos visto el teorema de Stokes. Ya hemos visto la divergencia. Ahora veremos las otras dos ecuaciones que nos faltaban todavía ponerlos en su forma diferencial. ¿Ok? Entonces, las relaciones del rotacional de Maxwell para campos eléctricos y magnéticos. Las relaciones del rotacional de Maxwell para campos eléctricos y magnéticos. Entonces, ¿qué querrá decir? No sé. Entonces, en la sección 422 se utilizó la divergencia de una función vectorial en la deducción de las ecuaciones diferenciales de Maxwell. Si se acuerdan, las dos ecuaciones de Maxwell que ya hemos deducido en su forma diferencial, hemos agarrado el concepto de divergencia y los hemos convertido a esas dos ecuaciones en su forma diferencial, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, lo mismo, en este caso, vamos a agarrar el concepto del rotacional y los vamos a convertir las otras dos ecuaciones que nos faltan de las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. ¿Ok?
Entonces dice, se utiliza la definición del rotacional en forma semejante para obtener las formas diferenciales de las ecuaciones restantes, que eran las dos, ¿no? La ley de Faraday y la ley de Ampère nos falta, ¿no? ¿Ok? Entonces, debido a que las últimas son correctas para líneas cesadas de formas y tamaños arbitrarios, dice, debido a que las últimas son correctas para líneas cesadas de formas y tamaños arbitrarios, se escoge L en forma de cualquier trayectoria cesada. Entonces, cuando estamos hablando de un camino cesado, ese camino cesado puede tener cualquier forma. Lo importante es que sea un camino cesado. ¿Ok? Y además dice pequeña, además cesada y pequeña, que limite obviamente a una variación de superficie, ¿no ve? Delta S1, en la vecindad de cualquier punto de la figura, o sea, en la vecindad de cualquier punto como en la figura 2.7. ¿Dónde está nuestro 2.7, por ejemplo? Ahí tenemos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, yo puedo considerar un cubo abierto, ¿no? Y el camino cesado va a ser aquí. ¿Sí? Todo eso es el camino cesado. ¿Ok? Entonces, alrededor de un punto, dice. Tomando la relación 1,25 a delta S1 designado el sentido vectorial A1, a cada lado se tiene. Entonces, si se fijan, esto, a ver, ¿qué estamos deduciendo? Sabemos que la ecuación de Maxwell, que dice la integral cesada de línea E punto de L es igual a menos la variación con respecto del tiempo de la integral del campo magnético punto de S, ¿no es cierto? Obviamente esta superficie tiene que estar dentro de este camino cesado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ambos miembros nos dividimos sobre delta SI, delta S1, sobre delta S1. A una igualdad, si divido por la misma cantidad, no varía, ¿no? No varía nada. Entonces, si a este le aplicamos el concepto del rotacional, si se fijan, si ponemos límite delta SI1 tiende a 0, entonces todo esto es el rotacional, ¿no es cierto? Es el rotacional. Entonces simplemente ponemos a 1 rotacional de E de la componente 1, o sea, de la magnitud de la componente 1 del vector rotacional, que va a ser igual a ¿qué? Entonces, si se fijan, esta integral de superficie delta S1, si hacemos la integral delta S1 punto de S, va a ser el total, es todo esto. Pero las dos se van a simplificar. Simplemente me va a quedar menos la variación con respecto del tiempo de A1 por B1. Y listo. Entonces ambos están en la dirección A1. ¿Por qué derivada parcial y no total? Saben que es función de variables, de 3 variables, ¿no? Porque son espaciales. Entonces, por eso se pone, por lo general, derivadas parciales. Entonces, la ecuación de Faraday, la ley de inducción de Faraday, en realidad, en su forma diferencial, va a ser de este tipo, de ese tipo. ¿Ok? Entonces, continuando, si esto pasa en la componente A1, como dice aquí, y que relaciona la componente A1 del rotacional de E con la velocidad de disminución de la componente
A1 de la densidad de flujo magnético en cualquier punto. La selección de la dirección asignada por A1 es arbitraria. La selección de la dirección asignada por A1 es arbitraria. Puede ser A1, A2, A3, ¿no? Lo que implica que también son válidos los resultados semejantes. O sea, son válidos dos resultados semejantes alineados con las direcciones de los dos vectores unitarios. Vale decir, si yo estoy analizando para la componente A1, el mismo análisis hago para la componente A2 y para la componente A3. Entonces, el vector rotacional total será que va a ser pues, A1 rotacional de E de la componente 1 más A2 rotacional de E de la componente 2 más A3 rotacional de E de la componente 3, que va a ser igual a menos la variación con respecto del tiempo de B, y B también es un vector, sabemos. Entonces, A1, B1, más A2, B2, más A3, B3. Entonces, en síntesis, esto es la ecuación de rotación en su forma diferencial de la ley de Faraday, de la ley de Faraday. Pero simplificando, simplemente podemos expresarlo de esta manera. Rotacional de E es igual a menos la variación de B con respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es la otra ecuación de Maxwell en su forma diferencial. Como han visto, simplemente era definir el rotacional, y teniendo ya la definición del rotacional, además del teorema de Stokes, fácilmente llegamos a esta expresión. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Hay algunos que ya se han aburrido y se han ido, ¿no? ¿Qué dice Harold? ¿Qué dice Julio César? A ver, dime. Sí, se entiende. Todo bien. En la anterior vez me preguntó y le respondí, pero creo que estaba mal mi conexión. Pero se entiende bien. Ok. ¿Qué dice Harold Rojas? A ver. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, lo mismo que hemos hecho es, para llegar a esto, se hace para ley de Ampere, para la ley de Ampere, como dice aquí, ¿no? ¿Qué es la forma en realidad esto es la forma diferencial de la ley de Faraday, que ya conocemos, que expresa que el rotacional del campo eléctrico en cualquier posición es la rapidez de cambio del campo magnético, lo que implica que la presencia de un campo magnético variable en el tiempo es responsable de que surjan campos eléctricos inducidos variables en el tiempo en la misma región. ¿Ok? Es muy importante leerlo una y otra vez eso. O sea, dice que esto es la forma diferencial de la ley de Faraday, que expresa que el rotacional del campo eléctrico en cualquier posición es la rapidez de cambio del campo magnético, lo que implica que la presencia de un campo magnético B, variable en el tiempo, es responsable que surjan campos eléctricos inducidos variables en el tiempo en la misma región. ¿Ok? Entonces, si hay un campo magnético variable en el tiempo, obviamente va a generar campos eléctricos variables en el tiempo. Y además, no hay que olvidarse, tiene un plus, ¿no? Esto, que dice que tiene rotacional del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, algún elemento, hay un efecto de rotacional del campo eléctrico. Ya después vamos a ir viendo detalle a detalle. ¿Ok?
Perfecto. Eso en cuanto a la ley de Faraday. Ahora, a la relación de Maxwell 1.26, que es la ley de Ampère, se aplica el mismo procedimiento, o se aplica un procedimiento semejante al que se usó para deducir el 244, lo que da la ecuación diferencial y que se expresa que el rotacional de B partido por mu sub 0 en cualquier punto es la suma de la densidad J de corriente eléctrica y la densidad de la variación de epsilon sub 0 por el campo eléctrico con respecto del tiempo. Entonces, haciendo la misma aplicación, llegamos a esta expresión, que el rotacional del campo magnético dividido por mu sub 0 es igual a J más la variación de epsilon sub 0 por el campo eléctrico con respecto del tiempo. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez que hacemos las dos deducciones, ya tenemos las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, estos son en su forma general, ¿no? En su forma general. Ahora, si los campos eléctricos o los campos magnéticos fueran constantes en el tiempo o estáticos, ¿cómo se simplificaría esto? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo se simplificaría eso? Entonces, como dice aquí, ¿no? Si los campos eléctricos y magnéticos en el espacio vacío son estáticos, entonces obviamente no va a haber variación con respecto del tiempo. Variación con respecto del tiempo. Entonces, la primera ecuación, el rotacional del campo eléctrico va a ser 0. Rotacional del campo eléctrico es igual a 0. Y el rotacional del campo magnético partido por mu sub 0 es igual a J. A J, porque este término es 0. Porque no es variable en el tiempo el campo eléctrico. Entonces, estas serían las expresiones para el campo, mejor dicho, las dos expresiones para el espacio vacío para campos estáticos. ¿Ok? Para campos estáticos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tenemos las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. ¿Ok? Entonces ahí tienen, ¿no? En el primer capítulo hemos visto esto. Las 4 ecuaciones de las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma integral. ¿Ok? Luego, ahora lo hemos deducido las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Entonces, ahí, en esta forma diferencial, si se ven, se agregan dos conceptos muy fundamentales, que es la divergencia y que es el rotacional. ¿Ok? Entonces, hasta aquí básicamente, ya hemos llegado a deducir las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. En su forma diferencial. Ok, muchachos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí. O díganme si se está entendiendo o no, porque si no, de todas maneras hay que examinar y cuidado que cuando estén dando examen estén sufriendo, ¿no? Si no entienden, díganme que no entienden o entienden, ¿ok? Entonces, hasta aquí vuelvo a reiterar, hemos ya deducido el primer capítulo, las ecuaciones, las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma integral, y ahora hemos deducido las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. ¿Ok? Esto era muy importante, es muy importante, y con el aditamento de los dos conceptos fundamentales, de la divergencia y el rotacional. Y el concepto mismo hay que aprendérselo, ¿por qué? Porque algo nos dice, ¿no? Ok, perfecto, muchachos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta o alguna aclaración.
¿Qué dicen, muchachos? Nadie dice nada, che. ¿Qué dice Samuel Zamiro a Isacayo? A ver. Samuel, ¿qué dices? ¿O Todo parece claro, Inge. Eso, perfecto, todo claro. A pesar que tengo dudas, poco participan, pero yo creo que está todo claro, ¿no? Bueno, muchachos, dicho eso, nos vemos la próxima clase, continuando con el, con el segundo tema. ¿Ok? Bueno, muchachos, muy buenas noches, cuídense y nos vemos la próxima, prácticamente la próxima semana. ¿Ok? Chao, chao, muchachos.